Muy bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor y en esta mañana estaré hablando sobre la maravillosa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La maravillosa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y como subtítulo le he puesto de adentro o de dentro hacia afuera. Ahorita me va a entender por qué ese subtítulo. En primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, ese es el nombre que recibe, el Espíritu Santo de Dios. Mire qué lindo. Eso nos habla de la santidad del Espíritu de Dios. Nos habla de la naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios santo. Apartado, significa la palabra santo, significa apartado. Apartado para sí mismo y apartado del mal. Dios no participa absolutamente de nada que sea malo. Absolutamente. Y espera que sus hijos tampoco participemos de lo malo. Porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Como padre, usted espera que sus hijos respondan a las enseñanzas que usted le ha dado. Como padre. Y dedica toda una vida y atención y cuidado a sus hijos. Y usted espera, porque usted está plantando, es como plantar una pequeña planta, ¿verdad? Usted está esperando el resultado, que llegue a ser una planta hermosa, que dé buenos frutos. Y Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Dice la palabra en Filipenses 1:6 o en Efesios 1:6, que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, cada día el Señor está trabajando en nuestras vidas. Pero está trabajando en esperanza. Esperando que sus hijos lleguemos un día a reflejar el carácter de Dios. Y a reflejar y a parecernos a Dios. Así que no, donde hay una vida que se llama ser un cristiano y anda en otras cosas, negando el carácter de Dios, no nos estamos pareciendo a Dios. El apóstol Juan lo presenta bonito cuando dice, si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Mire qué bonito. Porque nosotros podemos decir muchas cosas. Si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Así que el Espíritu Santo de Dios, así se conoce, es la tercera persona de la Trinidad. Y voy a pedir que mi hermano me ayude hoy ahí con los pasajes bíblicos. En Génesis 3:22, por ejemplo, tenemos que entender que Dios es un Dios trino. Es un Dios que se manifiesta en tres personas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Esto le han llamado la unidad en la diversidad. Es decir, son tres, pero a la vez son uno. Y nosotros, eso nos cuesta entenderlo un poco. Pero en Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Está hablando en forma plural. Es como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando? Luego también veamos lo que dice en 11:7 de Génesis. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, plural. No dice descenderé o voy a descender, sino que dice descendamos. Es plural. Y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, es claro que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, es una unidad en la pluralidad y ha estado activo desde la creación misma. Génesis 1:2. El Espíritu Santo ha estado activo desde la misma creación. Génesis 1:2. Dice, y
la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no es como concepto, no es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, desde el segundo verso de la Biblia, aparece la presencia del Espíritu Santo. Así que Él está activo. También ha estado activo en el Antiguo Testamento, y ahí son muchos los pasajes bíblicos, pero déjenme decirle, por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo habló por boca de David, su siervo. Y siempre va a ser en características de una persona. No como por ahí, y voy a ser específico, testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Es la fuerza activa de Dios, dice. Es la fuerza que Dios usa para hacer cosas. Pero la Biblia siempre lo presenta como una persona. En Hechos de los Apóstoles dice el apóstol, el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Y luego dice: el Espíritu lo detuvo, no quiso que fuera al Asia, le impidió. Entonces, pudiéramos ahondar en este tema, pero no es esa la intención. Así que el Espíritu Santo está activo en todo el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle que el aceite en el Antiguo Testamento viene a ser una figura del Espíritu Santo. Por eso en el Nuevo Testamento usted va a escuchar que se habla del aceite de la unción, siempre refiriéndose en forma figurada al Espíritu Santo. Mucha gente ha querido usar el aceite como algo mágico, pero no se trata de eso. Se trata que es una figura del Espíritu Santo. Pero también en el libro de Joel, capítulo 2, verso del 28 al 32, encontramos la promesa del Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se manifiesta en una forma permanente en la vida de las personas. Por ejemplo, el Espíritu Santo vino sobre la vida de Sansón, y de pronto Sansón es lleno del Espíritu y toma la quijada de un burro, una mula, y empieza a matar filisteos. O el Espíritu Santo viene sobre un profeta y aquel profetiza. Y exalta al Señor María, exalta al Señor Elizabeth, llenos del Espíritu Santo. Es una llenura momentánea, no es una permanencia en el Antiguo Testamento. Ahora, en Joel capítulo 2, verso 28 al 32, son 4 versos, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, de Jehová, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Esta es una escritura en el Antiguo Testamento, una profecía del libro de Joel, que más tarde en el libro de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro la va a usar cuando se manifieste el Espíritu Santo, y la gente va a decir: estos están llenos de mostos, están borrachos. Allí Pedro va a sacar esta profecía. No, aquí no hay borrachos, este es el cumplimiento de la profecía, va a decir, de Joel. Así que había una promesa del Espíritu Santo en el libro de Joel, y luego en Hechos capítulo 2 se da el cumplimiento pues de la profecía, de esa promesa, porque déjeme decirle que todas las promesas que el Señor hace en la Biblia tienen cumplimiento. Usted puede estar seguro de que Jesucristo va a regresar a la tierra un día, porque Él lo prometió. Usted puede estar seguro que Jesucristo va a estar con usted todos los días de su vida, porque Él lo prometió. Usted puede estar seguro de que a usted no le va a hacer falta nada, porque la palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan.
Usted puede estar seguro de eso. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Ni debemos de estar preocupados por eso. Porque sabemos que en Él las promesas tienen cumplimiento. Porque Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la Biblia. Así que el cumplimiento de sus promesas no se debe tanto a nuestra fidelidad, sino a quien Él es, a su naturaleza. Así que en Hechos capítulo 2 vamos a ver algo interesante. Y es que dice allí en Hechos capítulo 2, verso 1, hermano, por favor. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Son dos palabras, fíjese. Unánimes y juntos. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar, y siempre me acuerdo de mi pastor por esa explicación que dio en una ocasión, dice, podemos estar juntos, pero no unánimes. Aquí estaban ellos unánimes, en un mismo sentir. Y es el deseo que yo tengo para nuestra iglesia y nuestros matrimonios, hermanos. Debemos de estar no solo juntos, debemos de estar unánimes también. Porque podemos estar juntos, debajo de un mismo techo, en un mismo cuarto, en una misma cama, pero no estar unánimes, ¿verdad? Y dice aquí que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Eso es un detalle muy interesante, porque en donde hay unidad, el Señor se manifiesta. Si hay separación, hay pensamientos diversos, hermanos, no podemos esperar mucho que el Señor se manifieste. Pero donde hay unidad, y porque el Señor lo dijo, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, recuerden, ahí estaré yo en medio de ellos. Todo esto tiene similitudes. Ahora dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Qué más? Y de repente vino del cielo un estruendo, y atiendan esa palabrita, como de un viento recio. No era un viento recio, sino como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se preguntan los estudiosos bíblicos, se preguntan, ¿qué es esto exactamente? Lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Sería la mejor traducción ahí, para evitar confusión. Porque el contexto lo aclara que son idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces el Espíritu está dando, y tiene usted que entender el contexto de que allí en Jerusalén han venido judíos de todas partes del mundo a adorar en ese momento, en la celebración de la Pascua. Han venido judíos de todas partes. Y así que es el centro de adoración de los judíos, pero ellos están en todas partes del mundo. Y ellos vienen y quieren adorar. Es más, ellos casi siempre se están diciendo el siguiente año en Jerusalén. El próximo año nos vemos en Jerusalén. Ese es el anhelo de ellos, regresar a Jerusalén, a adorar en ese día. Un privilegio para todo judío poderlo hacer. Así que en ese momento hay judíos que han venido de todas partes. Y recuerden, ellos han crecido en diferentes lugares, hablan múltiples idiomas. El que nació en Estados Unidos, por ejemplo, llegará hablando inglés. El que nació en Japón llegará hablando japonés. Pero aparte de eso hablan su hebreo. Así que hay gente de todas las naciones ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Que el Espíritu Santo se manifiesta y ellos empiezan, los judíos locales. Porque recuerden que los judíos que andaban con Jesús eran de allí, de Galilea, locales. Y ese grupo empieza a hablar en otros idiomas, hermano. Idiomas que la gente que venía de afuera los podía entender perfectamente. Y se quedan maravillados. ¿Qué es esto? Y la Biblia dice que hablaban las maravillas de Dios. Yo le puedo garantizar que las maravillas de Dios ahí se refiere al mensaje del Evangelio, confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesando que Jesucristo murió por salvación para cada uno de ellos. Allí, sin darse cuenta, el idioma está siendo
predicado en múltiples idiomas. En múltiples idiomas. Está sucediendo exactamente lo contrario de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? En la Torre de Babel se hablaba un solo idioma. Y allí, hermanos, el propósito que tenían era malo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confundió las lenguas. Los dividió en múltiples lenguas y ya no se entendieron. Aquí no. Aquí el Espíritu Santo habló y todos entendieron. Qué tremendo. Hace años, en una clase en la universidad, me acuerdo que era un doctor que venía de Puerto Rico y era pentecostal. Y dijo algo que se me quedó para siempre. Él dijo, lo que hemos convertido, nosotros los pentecostales, dijo él, lo que hemos convertido con el don de lenguas es una grosería. Porque dice, hemos limitado esa experiencia de Pentecostés al hablar en lenguas. E insistir en que hay que hablar en lenguas y hay que hablar en lenguas. Cuando dice, nunca nos ponemos a pensar que lo que allí se dio realmente era el esfuerzo del Espíritu Santo por comunicar el Evangelio a gente de todas partes del mundo. Ese es el verdadero hecho que es relevante, pues. El hecho de que hablaron en otros idiomas es lo que hemos nosotros agarrado y lo hemos forzado por quererlo trasladar a nuestras congregaciones. Ahora, yo quiero que ustedes observen cómo el Espíritu Santo se manifiesta en Hechos 2 y hermano, no sé si terminó la lectura, creo que continúa, ¿verdad? Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Un poquito más. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Qué más? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire qué tremendo. Fue una cosa donde todo el mundo entendió. Ese fue el milagro, todo el mundo pudo entenderlo. Ahora, fíjense cómo se presentó el Espíritu Santo. Él llegó como un viento recio. ¿Puede sentir la brisa en este momento, los que estamos aquí? Qué sabroso, ¿verdad? Yo me imagino que así llegó el Espíritu Santo. Sabroso. Una brisa fresca, como un viento recio, lo describe Lucas, como un viento recio. No dice que fue un viento realmente, como un viento. Y ahí tenemos que detenernos. Y les quiero enseñar algo esta mañana. Donde la palabra de Dios calle, tenemos que callar. Donde la palabra de Dios hable, podemos hablar. Y debemos de hablar y decir lo que la Biblia dice. Así que, hermanos amados, vemos que esta experiencia lo lleva a tener, en primer lugar, viene de afuera hacia adentro. Escuche, esta parte me interesa que la entiendan. Esa experiencia viene de afuera hacia adentro. Ellos son llenos del Espíritu Santo, hablan en otros idiomas, y déjenme decirles, lo más importante es que de allí en adelante sus vidas van a ser cambiadas. Ellos van a salir a impactar el mundo, literalmente, a predicar el Evangelio. Van a salir con denuedo, con fuerza, con convicción, a predicar el Evangelio. A eso van a salir. Esa llenura jamás pretendió el Señor que la iglesia la recibiera para empezar a hacer las cosas que muchas veces ahora vemos y confunden a mucha gente dentro de las iglesias. Gente cayendo al suelo, gente hablando cosas, gente corriendo, gente danzando, gente, yo he visto corriendo alrededor dentro del templo, corriendo alrededor. Y algo que me asustó desde joven fue ver a gente chocando las frentes contra la pared. Yo decía, ¿qué es
tiene sentido. No sé cómo la gente cae en esas cosas. No lo sé, sinceramente. Pero lo que sí sé es que no es eso lo que Dios anhela para su pueblo. Así que esta es una actividad que viene de afuera hacia adentro. Pero ahora quiero que veamos lo que sucede cuando el creyente, cuando la persona cree en Jesucristo. Y la habitación del Espíritu Santo, que antes no existía, sino que antes Él venía de afuera hacia adentro y en forma esporádica, ahora Él viene a permanecer en el creyente. Y escuchen, Él es la habitación del Espíritu Santo, el creyente, es un templo no hecho de manos. Él habita en nosotros. Vamos a 1 Corintios 6:19, en donde se nos dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. Mire qué lindo. Templo. Somos una capillita. Somos un templo. Él habita ahí. Y seguramente recordará usted cómo Dios habitó en el templo allá en el desierto. Y luego en el gran templo que hizo Salomón. Dios habitó ahí. Porque David se propuso en su corazón construir un templo. Y dijo, y el templo que vamos a construir tiene que ser un templo grande, porque grande es nuestro Dios. Mire qué concepto de David. Y Salomón, su hijo, lo llenó de oro y de piedra preciosa y de maderas preciosas. Y todo en ese templo era una cosa exquisita, dedicada a Dios. Y aún con todo y eso, se quedaron cortos. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Fíjense, Dios no menospreció el esfuerzo de ellos, pero sabía que ni los cielos lo pueden contener. Ni los cielos lo pueden contener. Mucho menos que un templo hecho por mano de hombre va a expresar satisfacción Dios de estar ahí. No, Él sabe dónde quiere estar. Es un templo hecho de barro. Nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos ahí en 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo hablándole a los hermanos en Corinto les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, o en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dios habita en el corazón del creyente, mis amados hermanos. Vaya conmigo a Efesios 1:13. Esto sucede el día que usted cree en Jesucristo. Mire, Efesios 1:13. Ahí está. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, número 1, habiendo oído. El Evangelio viene a través del oído. Habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación. Número 2, y habiendo creído. Porque usted puede oír y no creer. Pero usted oyó y creyó, dice él, y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la promesa que está en Joel es para nosotros. Era para este tiempo del Nuevo Testamento, cuando el Espíritu de Dios va a sellar a los hijos de Dios. Usted no está a la deriva, mi amado hermano. Usted está sellado por Dios. Usted ha sido sellado por Dios, sellado como propiedad de Dios. No hay lugar donde usted pueda ir. Si ese sello usted lo tiene, lo van a reconocer. Pedro trató de fingir que era otra persona, que no tenía ese sello, y empezó a hablar hasta malas palabras cuando aquella jovencita le dijo, a mí me parece que tú andabas con él. ¿Qué dijo Pedro? No, yo no he andado con él. No, pero es que me parece que yo te he visto con él. No, yo no conozco al tal hombre. Y empezó a hablar groserías para que dijera a alguien, no, de verdad que él no es cristiano. Un cristiano no puede hablar así. Trató. ¿Qué le parece? Pero tenía un sello ya, Pedro. Y usted, le guste o no le guste, ya tiene un sello. No tiene que cargar una Biblia para que alguien diga, a mí me parece que usted es cristiano. Alguien me dijo en estos días, creo que fue en Cancún, que alguien me dijo,
a mí se me hace que usted es pastor. Y yo le dije, ¿por qué me dice eso? Sí, yo no le he dicho nada. No, usted parece pastor. Yo soy pastor. Lo que pasa es que a mí no me gusta decir que soy pastor. Quiero que lo descubran. Amén. Ni siquiera me gusta decir que soy cristiano. Quiero que lo descubran en mí. Si no lo pueden ver en mí, si no lo pueden descubrir, entonces tengo que alarmarme. Pero si lo pueden descubrir, me siento satisfecho. Algo vieron diferente. Así que habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Hermano, deme por favor Efesios 4:30, si es tan amable. Efesios 4:30. Escucha esto. Y esto nos habla de la personalidad también del Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué les parece? Fuiste sellado. Es decir, cuando usted llegue allá para ser redimido, entonces, sí, este trae el sello. Ese sello es de Cristo. Amén. Esta es propiedad de Cristo. Ya puede redimir. ¿Sabe qué? Su salvación. Como cuando usted llega con un cupón para redimirlo. Usted ya puede llegar a redimir su salvación. Y aquí dice también en 2 de Timoteo 1:14. Hoy tengo trabajando al hermano ahí atrás, ¿verdad? 2 de Timoteo 1:14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que ¿qué? Que mora en nosotros. ¿Ya vio? Somos templo del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, ese Espíritu produce frutos en el cristiano. Al vivir allí, los frutos del Espíritu Santo están en Gálatas capítulo 5. Y téngame un poquito de paciencia esta mañana, por favor, pero necesito que esto lo escuchen. Gálatas capítulo 5, ¿qué es? Verso 19. No, un poquito más adelante. Me interesan las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu. Estas son las obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límite. Si el Espíritu Santo está en nosotros permanentemente, va a producir fruto, porque son los frutos que Él genera. Mi nietecito, Caleb, de 5 años, supuestamente sembró una semillita y me dice que si se la podía, o que le fue y le echó agua. Y me dice, ¿crees que ya para mañana ya está lista? Ya para mañana la planta. La abuela le dice, no, tenés que regarla todos los días. Y a veces dura tiempo, pero hay que regarla todos los días. Y recuerdo que fue una impresión la que causó en mí cuando en la primaria me hicieron sembrar una semillita de frijol, ¿verdad? Y que le echáramos agua, y fue algo impresionante cuando uno mira a los pocos días que sale de allá, wow, ahí hay vida, y yo lo hice, dice uno, ¿verdad? Y no hiciste nada más que regar un poquito, ¿verdad? Y el Espíritu Santo produce fruto en nosotros, pero esa planta hay que regarla. Usted tiene que permanecer en el Señor, usted tiene que estudiar su palabra, usted tiene que orar, usted tiene que venir a la iglesia, usted tiene que buscar el compañerismo con los hermanos. Estamos sembrando y regando. Y ese fruto que el Espíritu Santo está dando en usted, usted se va a dar cuenta cómo se empieza a manifestar en su personalidad. De pronto usted va a empezar a ser más paciente, más bondadoso, más amoroso, más una mejor templanza, de mejor carácter. Amor, todo se va a manifestar, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Ahora, fíjense bien,
¿cuál es el fruto? Bueno, pero fíjense ahora, esto es lo más importante que tengo para decirles hoy. Ese fruto que está allá adentro y se está manifestando en usted, ahora el Espíritu Santo que ya está en usted, ¿de dónde viene esa manifestación? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Entonces la gente sigue esperando, cuando habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifieste como en Hechos capítulo 2, que vino desde afuera con manifestaciones así extraordinarias, manifestaciones de como llama de fuego, como viento, la gente así espera. Y son las grandes expectativas de la gente en las congregaciones. Y usted escuchará gente diciendo, estamos orando para que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vino, ya está en nosotros. Eso me interesa que ustedes lo entiendan hoy. Que desde que ustedes empezaron a venir, el Espíritu Santo empezaba a venir también. Que en cada uno de nosotros el Espíritu Santo vino llegando hoy. Porque vienen ustedes, es lo que la Biblia me dice. Se lo hemos mostrado con textos bíblicos. Así que mis amados hermanos, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, se va a manifestar de adentro hacia afuera. Si algo va a hacer el Señor en su vida, va a ser de adentro hacia afuera. Si estamos hablando de llenura del Espíritu Santo, no la espere pues como una experiencia que viene de afuera hacia adentro. No, tiene que ser de adentro hacia afuera. Lléname de tu Espíritu, Señor. Ya está dentro Él. Ahora es como una fuente, donde usted a través de la obediencia, Él se va a ir manifestando en usted. Mire, por ejemplo, y aquí estamos terminando. ¿Cuál es el fruto del creyente? Porque el fruto del Espíritu, ya lo dijimos cuáles son. Pero los frutos del Espíritu son uno y los frutos del creyente otro. ¿Cuál es el fruto del creyente? Vamos a Romanos 6:22. Y los que vienen los días miércoles saben de qué voy a hablar probablemente. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, ahora el creyente se va santificando, se va apartando del mundo, se está separando del mundo y se está consagrando cada día más a Dios. Ese es el fruto de la vida en el Espíritu, mis amados hermanos. Amén. Amén. Mire, que el Señor me lo bendiga en esta mañana. Yo espero que usted haya aprendido hoy algo. A eso venimos, ¿verdad? A aprender. Que por favor no me lo enreden allá afuera. Porque hay mucha confusión, mucha saltadera, mucha corredera, mucha imitación. Esto no lo puede imitar nadie. Este es el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente y se realiza aquí adentro, mire. Y trae paz, trae tranquilidad, trae sabiduría, trae cambios profundos en la vida de la persona. Eso viene de adentro hacia afuera. Que Dios me lo bendiga. Y usted que está allí, en las cámaras, en la televisión, en la pantalla del teléfono o en la tableta, déjeme decirle que Cristo le ama. Ábrale su corazón a Jesús. Invítelo para que Él sea su Señor y Salvador. Le garantizo, Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él nos recibe. Él murió con los brazos abiertos, como una invitación abierta a todos los hombres. Venga Jesucristo, recíbalo como su Señor y Salvador.